15 de octubre de 1963. El afamado conjunto Los Cantores de Salavina viajan a bordo de un flamante Siam di Tela por la Ruta Nacional 3 rumbo a San Cayetano, donde deben presentarse esa misma noche. Pero a menos de una hora de llegar a destino, el representante a cargo del volante toma una curva pronunciada a alta velocidad. Dentro del auto, los cantores van ensayando parte de su repertorio cuando el conductor suelta un grito desgarrador. Frente a ellos, inmóvil en plena ruta, aparece un enorme camión con acoplado, sin luces, detenido sobre la calzada. El chofer intenta una maniobra evasiva, pero la distancia es demasiado corta y el impacto es brutal. Hoy, en Tugma Radio, te cuento del vertiginoso ascenso al éxito y el trágico final de aquella primera formación de los Cantores de Salavina. 1958. Buenos Aires. Los hermanos Luciano y Osvaldo Dutú, músicos y cantores oriundos de Salavina, Santiago del Estero, llevan más de una década radicados en la capital del país. Desde hace tiempo vienen gestando una idea: formar un conjunto folclórico que represente a Santiago del Estero con un estilo auténtico. Están convencidos de que su provincia está quedando rezagada en la difusión del folclore, sobre todo por la falta de nuevas propuestas con identidad santiagueña. Son años en los que se imponen los cuartetos vocales y grupos como los andariegos, los quillahuasi y especialmente arrolladores conjuntos que llegan desde Salta, como los chalchaleros y los fronterizos, que dominan las radios y las carteleras de todo el país. En aquellos años ni siquiera existían los manceros santiagueños, quienes se formarían recién en 1959. Es cierto que había agrupaciones que representaban el folclore de Santiago del Estero, como los hermanos Ábalos o los hermanos Simón, pero no poseían esa impronta jovial y renovadora que tanto fascinaba a las nuevas generaciones. Ante esto, los hermanos Dutú deciden que conformarán un conjunto cuarteto vocal para cantar canciones santiagueñas. Es entonces cuando se enteran de que en Buenos Aires se encuentran dos amigos de su infancia. Se trata de Agustín Carabajal y Antonio Ramírez, quienes llegaron desde Santiago del Estero como integrantes de la compañía de arte folclórico del reconocido autor y recopilador Andrés Chazarreta. Dentro de este espectáculo, Carabajal y Ramírez no solo cantaban, también tocaban la guitarra, el bombo y hasta bailaban, formando parte de un show que se presentaba en un teatro de la calle Corrientes. Los hermanos Dutú asisten a una de estas funciones, tanto para disfrutar del espectáculo como para reencontrarse con sus comprovincianos. Al finalizar el show, se saludan, rememoran su infancia y pronto la conversación gira hacia un tema que a todos les inquieta: la entonces situación del folclore santiagueño. Son años en que la canción de autor salteño avanza con fuerza y conquista al público de todo el país. Los cuatro coinciden en la necesidad de difundir obras de nuevos y grandes autores santiagueños, nombres que por entonces aún no eran difundidos fuera de su territorio: Sixto Palavecino, Oscar Carrizo, Julián y Benicio Díaz, entre otros compositores que creaban sobre ritmos tradicionales de Santiago del Estero, como Ser Escondidos, chacareras, firmezas y vidalas. Tras esa charla, deciden unir sus voces en un solo canto. Agustín Carabajal y Antonio Ramírez se desvinculan de la compañía de Chazarreta y a principios de 1959 se suman al proyecto propuesto por los hermanos Dutú. El conjunto se materializa bajo el nombre de los Cantores de Salavina, en honor a la tierra natal de los Dutú. Lo que entonces parecía solo la formación de un nuevo conjunto, con el tiempo se transformaría en el nacimiento de un concepto, de un estilo, que sería replicado por cientos de agrupaciones y que hasta el día de hoy sigue siendo una de las marcas más profundas del folclore santiagueño. Agustín Carabajal se ocupaba de la primera voz y guitarra rítmica, Antonio Ramírez, segunda voz y bombo, Osvaldo Dutú, voz, guitarra y charango, y Luciano Dutú, tercera voz, guitarra y quena.
Como la mayoría de conjuntos nuevos, los cantores de Salavina comienzan a presentarse en peñas y confiterías. Al poco tiempo son contratados como número fijo en una importante peña de la capital federal llamada El Trocadero, que estaba ubicada sobre la calle Corrientes entre Talcahuano y Libertad, un recinto con capacidad para más de 300 personas sentadas. Durante sus primeros meses, el conjunto consigue imponer su repertorio gracias a su calidad vocal e interpretativa. Se trata de un repertorio novedoso en Buenos Aires, compuesto por un 80% de obras de autores y compositores santiagueños, entre los cuales se encuentran canciones que hoy ya son clásicos, como La Olvidada, Chacarera del Violín, Salavina, La Vieja, Chacarera del Triste, entre otras. Pero lograr imponer ese repertorio no le fue fácil. El público ya estaba habituado a un sonido folclórico particular, especialmente a esas canciones de grandes autores salteños, cordobeses y algunos bonaerenses que dominaban el gusto popular, como fue el caso de la exitosa y moderna samba Angélica del compositor valcarceño Roberto Cambaré, que en aquellos años, a comienzos de la década del 60, irrumpió en la escena folclórica con un éxito sin precedentes. Ante el tremendo éxito de esta obra, la mayoría de los intérpretes folclóricos la sumaron a su repertorio, ya que el público se exaltaba al escucharla. Los cantores de Salavina se negaron a incluirla, pese a que muchas veces era el mismo público de las peñas quien la solicitaba. De esta manera, estos santiagueños se negaron al facilismo de cosechar aplausos interpretando canciones de moda y prefirieron mantenerse fieles a su identidad y al concepto fundacional del grupo. Decisión que pronto comenzaría a darles grandes frutos. La carrera de los cantores de Salavina destaca en la historia del folclore argentino por la rapidez con la que alcanzaron el éxito y el reconocimiento nacional. Pero detrás de eso hay una historia poco conocida que explica ese vertiginoso ascenso. En aquellos tiempos, cuando aún se presentaban en peñas y confiterías, comenzaron a entablar amistad con varias figuras del ambiente artístico. Una de esas amistades fue con José Alberto García Gallo, un gran músico y cantante que más tarde sería conocido con el nombre artístico de Alberto Cortés. Cortés decidió conectar a los cantores de Salavina con un hombre clave del folclore, una persona sumamente conocedora del género que conducía un exitoso programa folclórico en Radio Belgrano. Este hombre era Julio Marvis, locutor y productor que con el tiempo se convertiría en una de las figuras más importantes del folclore nacional, especialmente recordado como el histórico presentador del Festival de Cosquín. A pedido de Cortés, Marvis asistió a una de las peñas donde actuaban los cantores de Salavina. Escuchó todo el show en silencio y al terminar se fue sin ni siquiera saludar al conjunto. Los integrantes del grupo lo tomaron como una mala señal. Estaban convencidos de que su propuesta no le había gustado al conductor. Pero nada más lejos de la realidad. A las pocas horas, Alberto Cortés se acercó a la peña con una gran noticia. Le dijo: muchachos, Marvis quedó maravillado. Me dijo que se preparen porque en un par de semanas debutarán en Radio Belgrano, en el horario estelar de su programa. En 1961, los cantores de Salavina debutaron en el programa Jueves de Gala del Folclore, conducido por Julio Marvis en Radio Belgrano. Lo hicieron ante público presente en el estudio y ante una masiva audiencia radial, ya que la emisora era una de las más potentes, llegando a gran parte del país mediante su cadena de repetidoras. La presentación fue un verdadero acontecimiento. Aquella noche, miles de personas quedaron cautivados por el estilo y las canciones de los cantores de Salavina. Para Marvis no fue una sorpresa. El hombre tenía un gran olfato para detectar artistas con futuro. Pero lo fantástico de este ciclo radial era que no solo el público común lo escuchaba, sino también directores de otras estaciones, productores televisivos, representantes artísticos y sobre todo directivos de sellos discográficos, ya que todos solían estar atentos a los descubrimientos de este joven locutor. Al terminar la presentación, Marvis salió a felicitar al conjunto y les dio una noticia que ninguno de ellos esperaba. Les dijo: muchachos, me acaba de llamar el director de la discográfica Music Hall
los espera mañana para que firmen su primer contrato discográfico. Los cantores de Salavina, que aún no se recuperaban de la emoción de aquel exitoso debut radial, recibieron ahora esta fantástica noticia. Tengamos en cuenta que en aquellos años grabar un disco era un privilegio al que muy pocos accedían. A muchos artistas les llevaba años, incluso décadas, lograrlo. Pero los cantores de Salavina lo consiguieron en tiempo récord, teniendo en cuenta que el conjunto llevaba muy poco tiempo de formación. Fue el propio Marvis quien acompañó al conjunto a las oficinas de la discográfica para supervisar personalmente la firma del contrato. Y así, los cantores de Salavina grabaron y publicaron su primer disco, el cual resultó un éxito en ventas. Desde aquel diciembre de 1961, en el que debutaron en Radio Belgrano, la carrera de los cantores de Salavina no hizo más que crecer. Fueron contratados como número fijo en la emisora, aparecieron en la televisión y sus discos se agotaban en pocas semanas. Del Tiempo y Mama, samba inédita del compositor Polo Jiménez, fue uno de sus cortes más exitosos, obra que con el tiempo se volvió un clásico indiscutido del folclore argentino. En menos de 2 años pasaron de actuar en peñas porteñas a girar en todo el país, incluso Uruguay. En una entrevista publicada en 1963 por la revista Folklore, Luciano Dutú, con apenas 26 años, contó cuál era su próximo sueño a cumplir con el conjunto: llevar la música de los cantores de Salavina a Europa, especialmente a España. Lo increíble es que ese deseo no tardó en convertirse en una propuesta concreta. Semanas después, estos cantores recibían la noticia de que habían sido seleccionados para representar al país en un evento en Italia. Este viaje se concretaría en el mediano plazo. Pero mientras el éxito crecía, también lo hacía la presión. El ritmo de trabajo de los cantores de Salavina era agotador. El grupo tenía un representante principal, además de promotores zonales que gestionaban presentaciones en el interior del país debido a la gran demanda que había por el grupo. Pero mientras el conjunto seguía a bordo de aquella vertiginosa carrera ascendente, una noticia inesperada sacudió su estructura. Agustín Carabajal le comunicó a sus compañeros su indeclinable decisión de abandonar el conjunto, aduciendo cuestiones personales. Y luego de una actuación en Uruguay, dejó su puesto. Así los cantores de Salavina se quedaban sin su tan particular primera voz. En ese momento, el conjunto tenía una gran cantidad de compromisos ya asumidos, presentaciones en medios, nuevas grabaciones y una extensa gira nacional. No solo necesitaban encontrar una buena primera voz, sino también un cantante que fuese capaz de aprenderse rápidamente el repertorio y los arreglos, y sobre todo, adaptarse al ritmo que ya marcaba la vida del conjunto. Tras una serie de recomendaciones y pruebas, el elegido fue Víctor Quinteros, un joven cirujano dental oriundo de Catamarca y radicado en Buenos Aires, dueño de una preciosa voz, con experiencia en grupos folclóricos. Ante la propuesta, Víctor dejó su puesto en un hospital para sumarse a los cantores de Salavina y comenzar la vida de artista que él siempre había soñado. Un sueño que lamentablemente duraría muy poco. Las primeras presentaciones fueron muy satisfactorias, tanto para el conjunto como para el público. Aunque el grupo deseaba hacer una presentación oficial de su nuevo integrante en alguna radio de Capital Federal, los compromisos del interior no podían esperar. La nueva gira nacional arrancaba en Bahía Blanca. Con apenas 2 meses en el conjunto, Quintero se despidió de su madre y de sus hermanos y se embarcó a su primera gira, siendo un cantor de Salavina. Esta gira estaría a cargo de un conocido productor zonal llamado Alberto Ford. Él mismo se encargaba de transportar a los artistas en su propio vehículo. En ese momento conducía un flamante Sian Di Tela 1500 que semanas atrás había retirado de la concesionaria con la idea de contar con un coche potente, cómodo y confiable para mover a los artistas que representaba. Días antes, en ese mismo automóvil había llevado a Los Fronterizos.
El domingo 13 de octubre, los Cantores de Salavina se presentaron en radios de Bahía Blanca. El lunes amaneció lluvioso y como no tenían compromisos para ese día, aprovecharon para visitar amigos y descansar en el hotel. El próximo show estaba programado recién para la noche del martes 15 en San Cayetano, a unos 260 kilómetros al norte. Según trascendió, Alberto Ford, chofer y productor, era un hombre muy meticuloso. Le gustaba salir hacia los shows con bastante tiempo de antelación para poder resolver cualquier imprevisto que pudiera surgir. Pero aquel martes salieron del hotel recién a las 16 horas y tomaron la Ruta Nacional 3 a bordo de su Siam Ditela. Calculaban llegar a las 20 horas ya que debían estar sobre el escenario a las 22. Ford, decidido a no llegar sobre la hora, comenzó a acelerar más de lo habitual. A su lado, en el asiento de copiloto, viajaba Osvaldo Dutú, quien notó la alta velocidad. Según contaría después, pensó en pedirle que bajara la marcha, pero se contuvo al cerciorarse de que el conductor iba concentrado en el camino. En el asiento trasero viajaba el resto de los Cantores de Salavina, Luciano Dutú, Antonio Ramírez y el nuevo integrante, Víctor Quinteros. Estos iban musicalizando el viaje, con una guitarra en mano, repasaban ciertas partes del repertorio, algo que Quinteros agradecía debido al poco tiempo que llevaba en la formación. 19:45 horas. Faltan menos de 90 kilómetros para llegar a destino. La tarde ya está oscurecida, la ruta húmeda, recién llovida. En ese momento, el Siam Ditela, en el que viajan los Cantores de Salavina, toma a alta velocidad una curva pronunciada a la altura de la localidad Micaela Cascallares, partido de Tres Arroyos. Adentro del vehículo, el grupo viene cantando, una suerte de ensayo que hace más llevadero el viaje. Osvaldo Dutú, sentado en el asiento delantero, va semigirado mirando hacia atrás, atento a lo que entonan sus compañeros. Y entonces todo sucede en cuestión de segundos. Justo cuando el auto sale de la curva, el conductor suelta un grito desesperado. Frente a él, inmóvil en plena ruta, aparece un enorme camión con acoplado, detenido sobre la calzada y sin luces. Dutú vuelve rápidamente la mirada al frente y ve cómo el inmenso acoplado se agiganta ante ellos. El chofer intenta una maniobra evasiva, da un volantazo hacia la izquierda, pero la distancia es demasiado corta y no llega a completarla. El impacto es brutal. En la cabina del camión estaban los dos choferes intentando darle nuevamente arranque al vehículo que se había detenido por un desperfecto mecánico, cuando los sorprende el impacto que los sacude violentamente. Bajan de inmediato, corren hacia la parte trasera del acoplado y se encuentran con una escena escalofriante. El Siam Ditela de los Cantores de Salavina se ha incrustado debajo del acoplado. Uno de los camioneros se para en medio de la ruta para alertar a los vehículos que pudieran venir y pedir ayuda. El otro se acerca al auto, mira al interior y encuentra 5 cuerpos inmóviles. Su primera impresión es que todos están muertos. Al recuperarse del shock, nota que los dos ocupantes de los asientos delanteros respiran. Estos son Osvaldo Dutú y el chofer. Pero los 3 muchachos que viajaban atrás no reaccionan en absoluto. Minutos después, Osvaldo recupera la conciencia. Apenas puede hablar. Está confundido, aturdido. Recibió un fuerte golpe en la cabeza. Los camioneros logran sacar a las víctimas y hacer detener un automóvil y una camioneta que circulaban por la ruta. En estos vehículos cargan a los 5 accidentados para trasladarlos de urgencia al hospital de Tres Arroyos. Osvaldo, semilúcido, alcanza a escuchar que uno de los socorristas dice en voz baja: "Este ya está muerto". Una vez en el hospital,
Osvaldo pregunta cuál de sus compañeros falleció y le dicen que fue Antonio Ramírez. Pero recién al día siguiente le cuentan la verdad. Los fallecidos son 3 y murieron en el acto. Estos son Antonio Ramírez, de 29 años, Víctor Quinteros, de 33 años, y su hermano Luciano Dutu, de apenas 27 años. Los 3 cantores de Salavina que venían cantando en el momento del impacto. Semana después del fatídico accidente, Osvaldo Dutu, aún convaleciente, aceptó una entrevista de la revista Folklore en la que comentó los detalles de la tragedia. Con el tiempo, rearmó el conjunto con nuevos integrantes y en honor a sus compañeros fallecidos, cumplió el sueño de su hermano Luciano. Los Cantores de Salavina se presentaron en España y tras una destacada actuación en televisión, conquistaron al público de ese país. Pero para el público argentino, aquella formación original, los hermanos Dutu, Antonio Ramírez y primero Agustín Carabajal y luego Víctor Quinteros, quedó grabada en la memoria como una de las formaciones más queridas del folclore nacional. El conjunto siguió actuando con distintas formaciones. El nombre Los Cantores de Salavina se consolidó como sinónimo de calidad, raíz y autenticidad. Fueron reconocidos como los pioneros de un estilo y de un repertorio que con los años apuntaló la identidad del folclore santiagueño. Y aunque su legado perdura, sus seguidores nunca dejaron de lamentar aquella tragedia que se llevó a 3 jóvenes y brillantes artistas, porque si esa desgracia no hubiera ocurrido, nadie duda que los Cantores de Salavina habrían permanecido por décadas en lo más alto del folclore argentino, junto a otros grandes. Las rutas argentinas y los artistas populares conforman una conjunción tan particular que si bien los acercan a cada pueblo, muchas veces también los alejan para siempre. Si tuviste el honor de haber vivido aquella época del surgimiento de este conjunto, contame aquí abajo en la caja de comentarios si qué recuerdo tenés de los Cantores de Salavina y cómo viviste la noticia de aquella tragedia. Y si sos parte de esa enorme juventud que ama el folclore y nunca oíste a los Cantores de Salavina, todos sus trabajos están aquí en YouTube. Te recomiendo que lo escuches. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. No olviden suscribirse a este canal y a continuación te dejo un video donde te cuento sobre otra gran tragedia del folclore argentino. Te mando un gran abrazo.